Amigos, continuamos aquí en Calzada Política con Mauricio Sada, Miguel Treviño. Mauricio, decíamos, los retos que vienen para el nuevo gobierno, una vez que pase todo esta etapa de transición, son muchos. ¿Por qué? Porque es un gobernador independiente, primera vez, viene para ubicarse ante un Congreso que él no tiene diputados, Congreso medio panista. ¿Cuál crees tú que sean los verdaderos retos que vamos a ver entrando en octubre? Bueno, primero mencionaría y creo que lo mencionamos la vez pasada, el tema de la relación con el Congreso no creo que vaya a ser un problema principal. Ciertamente se le tiene que dar su lugar a los partidos representados. También hay cierto grupo de diputados independientes que participaron por un partido, pero no creo que el proceso de la relación entre el legislativo y el ejecutivo vaya a ser un impedimento para lograr las cosas que quiere hacer este gobierno. El problema principal, y que creo que va a ser, cuando menos por los primeros 3 o 4 años, va a ser el financiero. O sea, nos tenemos que dar cuenta que no hay suficientes recursos para cubrir el gasto, básicamente el gasto corriente y los pagos de deuda, de toda la deuda que se ha acumulado en los últimos, bueno, pues si quieres nos vamos Dicen que no hay ni para terminar, ¿no?, lo que está ahorita. El gobierno actual ha venido, ya lo sabemos, extendiendo los pasivos, pidiendo más pasivo, extendiendo las cuentas por pagar, y con eso más o menos la ha librado. Entonces el tema principal va a ser financiero. Ya lo hizo Fernando Elizondo una vez cuando estuvo con Fernando Canales, donde se heredó, creo que circunstancias no tan precarias financieramente, pero donde se aplicó austeridad y un plan concreto de financiero conservador, que inclusive acabó entregando al siguiente gobierno la gran crítica que le hicieron de los guardaditos de agua y drenaje y cuánta cosa, como si fuera pecado mortal haber ahorrado. Ahorita ya los quisiéramos. Ya quisieran tener algún guardadito. Sí, así es. Entonces, ese es el problema principal. Ahora, va a requerir tiempo y ser muy austeros en el gobierno y ejecutar los planes de manera, pues no sé, muy eficiente. Y quizás con el tiempo también, si hacen un buen plan de combate a la corrupción, recuperar algo de lo que se cuela, que quizás no sea tan cuantificable. Pero creo que también sería buen momento para que este gobierno retome aquel tema de un nuevo pacto federal hacendario, que se tomó también en el 2000 por allá con Fernando Canales. Nuevo León, como varios otros estados del norte, también del centro, aportan la gran mayoría de los impuestos a la federación y se le regresa poco a Nuevo León comparativamente. No es nada más de andar, a mí me molesta sobremanera que no hayamos evolucionado en 40 años o en toda la vida en tener gobernadores o alcaldes que tienen que estar yendo a México a pedichar. Cuando aquí mandamos mucho. En lugar de que pues, si asiste el sistema, pero hay dos problemas. Los que generan más no les alcanza, y los que generan menos están mal acostumbrados a estar subsidiados. Entonces se crea un círculo perverso y pernicioso de tener un sistema de atenidos y mantenidos. Entonces, lo que tiene que cambiar es el sistema hacendario mexicano para que los más eficientes recauden más impuestos y los que recauden más impuestos, que tengan las facultades para hacerlo, que ya las tienen. El gobierno pudiera cobrar e imponer más impuestos. Pues la realidad es de que el 80% del dinero, del presupuesto del gobierno del Estado son participaciones federales. Entonces, es un tema que requiere pues, mucho análisis y más plática, pero si no logramos eso, si no empezamos a cambiar esa estructura, jamás de los jamases vamos a tener la posibilidad de que los estados y los municipios puedan cobrar los impuestos que tienen que cobrar y dar los servicios que tienen que dar, sin andarle pedichando al gobierno federal, que depende de que el precio del petróleo esté alto, que depende de que no anden malgastando y que depende de muchas otras cosas, ¿no? Bueno, Miguel, Mauricio pone muchos puntos y algunos muy profundos, pero quisiera irnos por partes. Primero que nada, este reto tan mencionado, como lo dijo al inicio, sobre el legislativo, ¿qué tanto peso va a tener en el nuevo gobierno según lo que tú piensas?
Bueno, digo, primero yo espero y estoy seguro que así será, que sea un Congreso muy vigilante de lo que hace el gobierno estatal y los gobiernos municipales, ¿no? Eso siempre... Eso sería novedad. Eso... Bueno, vigilante bien, pues no... sí, o sea, yo creo que ese es el papel del Poder Legislativo en la división de poderes de nuestro Congreso, es precisamente estar muy observante de todo lo que hace el gobierno y los gobiernos municipales, y eso es bueno, ¿no? Aunque para quien está en el Poder Ejecutivo pueda hacer algo incómodo y pueda hacer expresión, pues de eso se trata. Seguramente, como parte de los procesos de transformación que se emprendan, estos procesos de transformación tendrán un componente, así como tienen un componente financiero, seguramente algunos de ellos tendrán un componente legislativo. Entonces, pues en esa medida hay que convencer a los diputados, que en este caso de prácticamente todos ellos de una extracción política distinta a la del gobernador, pues de que estos proyectos son buenos. Sin embargo, mi impresión es que los grandes temas para Nuevo León en este momento no dependen tanto no del pasan Congreso. Por el Congreso. Yo creo que hay cosas muy importantes por hacerse en el Estado en términos de orden financiero, incluso de renegociar deuda, en términos de promoción económica del Estado, en términos de ordenar el caos urbano, que se puede hacer con las facultades que tiene el Ejecutivo. Se puede hacer con mucho mayor eficacia también si se logra tener una muy buena coordinación con los alcaldes metropolitanos. O sea, no podemos pasar por alto que más del 90% de la gente en el estado vive en el área metropolitana y que estamos en una ciudad que está dividida en diferentes municipios y que eso pues le imprime una complicación a la tarea de gobernar, y por eso en este caso en particular se vuelve bien importante lograr conformar pues un proyecto común con los alcaldes en aquello que compete a los dos órdenes de gobierno. Importante la situación esta con los alcaldes, que no mucha gente la toca. Hablando de finanzas, que es un punto que ya todos sabemos que pues el dinero es lo que pesa, ¿verdad? Mucho para un gobierno, para hacer las cosas que necesita. Yo tengo dos consideraciones nada más y una más bien como preguntas. ¿Cómo ves tú la situación financiera de acuerdo a tu experiencia? No nada más porque estés ahí, sino por lo que tú has visto de la función pública como participante y como monitor ciudadano. Y número dos, una cosa que es muy importante. Aquí se ha hablado en reiteradas ocasiones de Fernando Elizondo, pero da la impresión de que este rol que él tiene ahorita no lo va a tener en la administración. Y digo porque él mismo se ha descartado para ser tesorero. Entonces, ¿qué va a pasar si él está o no está? O si va a estar o si no va a estar, ¿tú qué es lo que piensas en ese aspecto? Bueno, con respecto a la complejidad financiera, pues sí es uno de los grandes temas, ¿verdad? Porque de ahí depende, pues de resolverlo, pues depende la capacidad de solucionar otros problemas, ¿verdad? O sea, el tema financiero, pues es un tema que cruza a la administración pública estatal. Si no se resuelve eso, pues las capacidades de realizar obras de infraestructura o de mejorar la calidad de los servicios, pues se ve mermada. Entonces, ese es un tema muy importante. Ahorita que hablaba Mauricio sobre este tema, yo hacía una reflexión que probablemente es dar unos pasitos para atrás, pero vale la pena en el sentido de que en México a mí me parece que el orden de gobierno cuyo margen de maniobra más se ha reducido en las últimas décadas es precisamente el Estado. O sea, el Estado como que una muy buena parte de su gasto, pues es gasto comprometido para pagar servicios de salud, para pagar maestros, para sistemas de pensiones. El municipio ha ganado en influencia. A veces nos falta perspectiva, pero la realidad es que los municipios tienen incluso recursos etiquetados del gobierno federal, en donde algunos
reciben muchos recursos. Más todos los fondos provenientes del desarrollo urbano también. Fondos de desarrollo urbano han ido incrementando su capacidad de recaudación propia con un impuesto muy importante como es el impuesto predial. Y bueno, el gobierno federal no se diga. Entonces, punto número 1, el Estado me parece que ha ido perdiendo margen de maniobra con respecto a los otros órdenes de gobierno. Luego, si nos vamos un paso adelante, los estados que aportan están en una situación más desventajosa porque no solo, digamos, reciben menos de lo que aportan, como el caso de Nuevo León, sino que además están sujetos, como sociedades relativamente más ricas, a una presión social más fuerte, ¿va? Entonces, menos recursos, más presión. Y un tercer nivel, tenemos los casos como Nuevo León, en donde además hay un pésimo manejo de las finanzas públicas. Entonces se hace cuenta que sí estamos en ese sentido en el peor de los mundos. Estamos bien fritos. Entonces, bueno, pues hay que entrarle a esa bronca. Y esto me permite ligarlo con la segunda parte de la pregunta. Yo estoy convencido de que Fernando Elizondo, independientemente de cuál sea su posición formal en el equipo del próximo gobierno, va a jugar un rol fundamental en el abordaje del problema financiero. Sería absurdo que con la experiencia que tiene en la Secretaría de Finanzas, como gobernador del Estado, en la CONAGO, en el gobierno federal, no se aprovechara ese activo tan valioso en la solución del problema financiero. Ahora, va a ser como secretario de Finanzas o va a ser como coordinador ejecutivo del equipo o cualquiera que sea la figura que se termine construyendo a partir de este compromiso que hicieron él y Jaime Rodríguez en campaña. Bueno, no lo sabemos, pero ahí va a estar jugando un rol fundamental, o sea, va a estar, sin duda. exactamente. Va a ser un pilar de la Yo creo que él ni siquiera se puede sustraer de eso. Encima de que aunque yo quisiera. supongo que van a nombrar a alguien suficientemente capaz para manejar la Secretaría de Finanzas. Yo creo que el problema, con tiempo y disciplina, se puede ir superando. El problema es que las expectativas sociales, políticas, económicas del Estado a lo mejor no dan para aguantar ese tiempo. Y va a tener que recurrir, ahí sí ya más allá de lo financiero, pues va a tener que recurrir el gobernador Jaime Rodríguez a acciones que a lo mejor no impliquen grandes movimientos o inversiones presupuestales, que tengan que ver más con grandes temas de cuestión educativa, de social, seguridad, que no requieran incrementar el gasto o hacer inversiones adicionales, porque no va a haber con qué. Entonces, en la medida que pueda ser exitoso en eso, va a poder, creo, solventar la gran expectativa que hay de cambio. Ahora, pues cada quien el cambio lo entiende de manera diferente. Entonces, el colectivo de Nuevo León, ¿qué es lo que espera? O sea, ¿cuál realmente es el cambio que espera? Si lo que espera es meter al bote a Medina y que le quiten la tenencia, pues que se vayan preparando porque se van a decepcionar por un buen rato. Válgame, bueno, mira, de hecho quiero pasar rápidamente para no extendernos mucho al tema político, es decir, los retos políticos que enfrenta el nuevo gobierno. Ya decíamos, la situación del Congreso puede no ser muy relevante. Tú pusiste ahorita un tema que es la coordinación con los municipios, que se me hace muy interesante, habría que seguirlo explorando. Pero ahorita que cuando dices que va a haber decepción o no en lo político, pues Jaime Rodríguez ya ganó de cierta manera, porque lo acaban de sacar el Grupo Reforma en una encuesta de los posibles o de los que suenan para la presidencia. Lo sacaron ahí y yo estoy seguro, pues porque la gente lo mencionó, lo sacaron con un 16% o algo así, no me recuerdo, pero ya tiene él una trascendencia. ¿Eso va a pesar o no? ¿Pero va a pesar que en lo político para la presidencia? En lo político, no, que si va a pesar su estatura política. Pues espero que pese su estatura política, pero el poder desgasta potencialmente. Así es. Entonces vamos a empezar a que llegue. Y conforme vaya haciendo las cosas bien, pues va a crecer, y qué bueno que crezca el gobierno y que impulse Nuevo León. Aún bajo esas circunstancias, francamente se me hace ridículo
que ni él, espero, porque él lo ha declarado que no, ni que cualquiera esté pensando que Jaime Rodríguez debe... Y no porque no tenga la capacidad o porque, vaya, estamos hablando de... se le eligió para ser gobernador de Nuevo León. Y los retos y las cosas que hay que hacer aquí en Nuevo León son muy grandes como para que cualquiera empiece a pensar en... porque ahorita se tenga un índice de popularidad muy alto en andar pensando en la presidencia de la República. Miguel, creo que llego a un punto. Parece que la necesidad se vuelve urgencia en la población. Y yo escribía la otra vez que es increíble que ya le estamos achacando a un gobernador que no va a cumplir 3 de sus promesas cuando todavía ni siquiera se sienta. Como que eso es imagen de la urgencia que tiene. ¿Cómo ves tú la situación política del nuevo gobierno y de Jaime Rodríguez Calderón? Sí, yo creo que lo primero es que hay una ciudadanía que tiene más peso para opinar, ¿verdad? O sea, esta es una elección que parte del saldo que nos deja es que aquella información, aquellas reacciones que se generan en los diferentes medios de comunicación que hay, ya no los medios tradicionales, sino las redes sociales, eso pesa. Entonces, hay un sentido de empoderamiento muy positivo para la democracia en donde la gente pues, se manifiesta y exige y los comen las ansias por ver que se realicen las cosas aún antes de que asuma el poder. Entonces, bueno, puede ser algo un poco prematuro, pero qué bueno que la ciudadanía esté con ese enjundia de decir, a final de cuentas, los que mandamos somos nosotros. Es un proceso nuevo, con muchos defectos, pero ¿cuál es la alternativa? Que estuvieran comprado todos los medios y estuviéramos viendo en todas las primeras planas y en la tele que todo va bien, que todo va en orden, que el gobernador Jaime va a hacer todo súper bien. Sí, pues yo prefiero esta incertidumbre y estos tropiezos, si se le quiere así llamar, de declaraciones pero pues de frente, y irá corrigiendo, irá aprendiendo y la ciudadanía irá evaluando y juzgando con elementos más reales y transparentes e inmediatos y no influenciados por un presupuesto gastado pues ilegalmente, ciertamente, o cuando menos inmoralmente, en comprar medios de comunicación. Todo esto tiene una serie de claroscuros tremendos. Yo escribía también por ahí que por ejemplo, el hecho de poner en Periscope las reuniones, a mí pues no se me hacía mucho logro porque pues a mí me aburren estar escuchando ahí. ¿A ti te aburre? Pues tú que las ves, porque no creo que las esté viendo nadie. Entonces, pero son cosas que han impactado, ¿verdad? Entonces sí, claro. es parte del movimiento que estamos viendo, ¿no? Claro, ¿no? Y es parte de buscar la consistencia con el discurso. Y yo sí veo que hay gente que se interesa en las reuniones. Ahora, a veces los temas son tan técnicos que son pocos los que se involucran. Pero qué bueno que esos pocos que les interesa el tema financiero o esos pocos que les interesa el tema de salud, que a final de cuentas son replicadores, porque probablemente conocen más que el normal de la gente, digan, sí, yo observé la reunión y me parece que estuvo muy aburrido, o me parece que hay estos temas importantes que no se están tratando. O dijeron pura paja. O dijeron pura paja, o sea, todo eso contribuye a... Claro que es importante. Es que yo no creo que debamos de evaluar el éxito de este proceso de transición por el número de gente que esté viendo el Periscope o cualquier otro que esté yendo a las juntas. E inclusive creo que vi un post en Facebook de Jaime Rodríguez, que no sé si lo escribió él o tiene gente que lo escriba, pero en fin, pues lo firmas con su nombre, ¿no? Vaya, órale raza, como que nadie está entrando a ver las juntas de transición y eso me hace pensar que no hay interés. No, a ver, que no se confunda el gobernador electo. Claro que hay interés, pero no se debe, la raza está trabajando. Claro. ¿Qué quiere que se pongan ahí a ver el Periscope y aparte estén acá en su jale? Lo más importante es lo que dice Miguel. La obligación y el avance que se ha dado en empezar a transparentar, que hay todavía muchas cosas que se pueden hacer ya en gobierno para transparentar. Y así va a ser siempre. Pues no es como que los 4 o 5 millones de neoleoneses que seamos ya vamos a estar ahí prendidos de cada reporte de transparencia que emite el gobierno. Pero con que haya unos 5, 10 o 15 que tengan el interés, que tengan la capacidad, que puedan estar incisivos, viendo lo que el gobierno está haciendo,
Con eso tenemos. Hablando de transparencia, para terminar, no me quedó muy claro a mí quién pagó el viaje a Colombia. No sé si tú sepas una respuesta Mira, directa. el viaje lo pagamos cada uno de los que fuimos. La visita hubo, por ejemplo, comidas en las dependencias públicas del gobierno de Antioquia, o hubo comidas y reuniones en la Universidad de EAFIT. Esas pues las paga quien invita, pero el tema del viaje y el hotel lo pagamos cada uno de los que fuimos. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes. Ya me iba a quejar yo, pero como dice que ¿por qué no me invitaron? Pero si cada quien pagó, bueno. Hubiera sido. No, muy bien. Bueno, pues entonces ya ven ustedes que los temas van a abundar, no solamente ahorita, más adelante también, y vamos a tener que seguir aquí en todas las explicaciones y los análisis en Calzada Política.